Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos sumergimos en el turbulento mundo de la farándula turca, y la noticia que ha estallado es sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, la pareja que conquistó corazones en Erkenci y que hasta hace poco parecía tener una conexión que trascendía la pantalla, ahora está en el centro de una tormenta de revelaciones que honestamente les dejarán sin palabras. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en uno de los dúos más queridos de la televisión turca. Su química en Erkenci era innegable y los fanáticos inmediatamente empezaron a soñar con que esa chispa saltara también a la vida real. Y vaya que lo hizo, o al menos eso creímos por un tiempo. Hubo rumores, hubo apariciones públicas, hubo esa energía palpable que hizo creer a muchos que estaban viviendo su propio cuento de hadas. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, rara vez es tan sencilla como parece en las pantallas. Hoy vamos a desgranar los detalles de lo que está sucediendo, de esas revelaciones que están saliendo a la luz y que, según los informes, han provocado un verdadero arremetimiento por parte de Can Yaman hacia Demet. Prepárense porque vamos a hablar de lo que se dice, de las posibles razones detrás de esta situación y de cómo esto está afectando la percepción pública de esta pareja tan mediática. Antes de que nos adentremos de lleno en el chisme jugoso, les recuerdo algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, si les encanta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, la moda, las series y todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, asegúrense de darle ese botón de *** suscribirse ***. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El título de hoy es potente y la situación que lo rodea lo es aún más. Las recientes declaraciones y filtraciones apuntan a que Can Yaman no está nada contento, y las razones detrás de su molestia son, según parece, bastante serias. Se habla de revelaciones que Demet Özdemir podría haber hecho, o que se están asociando con ella, y que han tocado un punto sensible para el actor. ¿De qué tipo de revelaciones estamos hablando? Bueno, los rumores son variados y algunos bastante delicados. Por un lado, se menciona la posibilidad de que Demet haya estado compartiendo información privada sobre su relación con Can, o sobre aspectos de su vida personal que él consideraba confidenciales. En el mundo de la fama, donde cada palabra y cada gesto son analizados al milímetro, mantener la privacidad puede ser una tarea titánica, y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras, tanto a nivel personal como profesional. Otra vertiente de estas revelaciones, y esto es lo que realmente ha incendiado las redes y los medios, tiene que ver con supuestas conversaciones o comentarios que Demet habría tenido con terceros acerca de Can. Hablamos de chismes, de opiniones sobre su comportamiento, sobre sus aspiraciones o incluso sobre aspectos de su vida privada que podrían haber llegado a oídos de Can de una manera que lo ha hecho sentir traicionado. Es como si un espejo que antes reflejaba una imagen hermosa y armónica, de repente se hubiera agrietado, mostrando las imperfecciones y las realidades ocultas. El arremete de Can Yaman, como lo describe el titular, no sería una simple rabieta pasajera. Se trataría de una reacción profunda, nacida de la decepción y, quizás, de la sensación de haber sido expuesto de una manera injusta. Imaginemos la presión que ambos viven, la constante exposición mediática, los seguidores que quieren saberlo todo, que idealizan sus vidas. En ese contexto, cualquier fisura en la relación o en la confianza puede magnificarse hasta convertirse en una crisis. Se dice que Can se siente herido porque considera que Demet, quien hasta hace poco era su compañera, su confidente, su pareja sentimental, podría haber actuado de una manera que va en contra de la lealtad que él esperaba. Estas revelaciones, ya sean ciertas, exageradas o producto de malentendidos, han creado una brecha considerable entre ellos. Y lo más intrigante es que no sabemos exactamente qué se ha revelado ni a quién. Las fuentes son a menudo anónimas o provienen de círculos cercanos, lo que añade un velo de misterio a toda la situación. Pensemos en las repercusiones. No solo afecta a su relación personal, si es que aún existe en términos románticos, sino también a su imagen pública. Ambos son figuras muy seguidas y los fanáticos suelen proyectar en ellos sus propias fantasías y esperanzas. Cuando esa imagen se quiebra, la decepción es sentida por muchos. Los seguidores de Can Yaman, al enterarse de lo que
supuestamente ha ocurrido podrían sentir empatía hacia él y quizás cuestionar las acciones de Demet. De igual manera, los admiradores de Demet podrían defenderla, argumentando que las revelaciones son falsas o que se están sacando de contexto. Y aquí es donde entra la parte que realmente nos deja sin palabras. ¿Qué tan personales son estas revelaciones? ¿Qué nivel de intimidad se ha expuesto? ¿Qué tipo de conversaciones son las que han sido filtradas? Son preguntas que por ahora, solo tienen respuestas parciales y especulativas. Lo que sí es seguro es que la situación ha escalado a un punto en el que la tranquilidad que existía, o al menos la percepción de ella, se ha roto por completo. El hecho de que se hable de un arremetimiento por parte de Can Yaman sugiere que él ha decidido pasar a la ofensiva, no necesariamente de forma pública y escandalosa, pero sí de una manera que busca poner las cosas en su lugar, expresar su descontento y, quizás, delimitar el daño. Podríamos estar hablando de declaraciones más contundentes por parte de su equipo, de decisiones profesionales que reflejen esta tensión, o incluso de una comunicación directa pero firme con Demet. Además, no podemos obviar el factor de la prensa y los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, las noticias sobre rupturas, infidelidades o conflictos entre celebridades son un manjar. Es probable que haya intereses de por medio en magnificar esta historia, en crear titulares impactantes y en mantener a la audiencia enganchada. Las revelaciones, sean cuales sean, se convierten en el combustible perfecto para este motor mediático. Nos encontramos ante una situación donde la línea entre la vida pública y la privada se difumina hasta casi desaparecer. Can Yaman y Demet Özdemir, como tantas otras estrellas, viven bajo un escrutinio constante. Lo que para nosotros puede parecer un simple desacuerdo o una confidencia mal entendida, para ellos puede significar un drama de proporciones épicas, con repercusiones en su carrera, en su reputación y en su bienestar emocional. Es importante ser cautelosos al juzgar. No tenemos toda la información. Las versiones que circulan son fragmentos, interpretaciones y, a menudo, rumores alimentados por la especulación. Lo que sí podemos inferir es que hay una herida, una decepción y una reacción significativa por parte de Can Yaman. Las revelaciones de las que se habla y que supuestamente lo han llevado a este arremetimiento, deben ser de un calado importante para que la situación haya llegado a este punto. Y aquí es donde les invito a ustedes, nuestra comunidad, a reflexionar. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Hasta dónde creen que llega la responsabilidad de las celebridades en cuanto a su vida privada? ¿Creen que Demet ha hecho algo que justifique la reacción de Can? ¿O quizás hay un malentendido generalizado? La verdad es que en este tipo de situaciones, rara vez hay un solo culpable o una versión completamente cierta. En resumen, lo que ha sucedido es que tras la aparente relación e ilusión que muchos creíamos entre Can Yaman y Demet Özdemir, han salido a la luz una serie de revelaciones, cuyo contenido exacto aún es un misterio para el público general, pero que han afectado profundamente a Can Yaman. Esta situación ha provocado lo que se describe como un arremetimiento por su parte, indicando un descontento significativo y posiblemente una ruptura de la confianza. Las especulaciones apuntan a que Demet podría haber compartido aspectos privados de su relación o de su vida que Can consideraba confidenciales, generando esta reacción que ha sacudido los cimientos de su imagen pública. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Es una historia fascinante, ¿verdad? Siempre es impactante ver cómo las relaciones, incluso las que parecen salidas de una película romántica, pueden verse afectadas por la realidad y por las dinámicas de la fama. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Su compañía es lo que hace posible que sigamos adelante con este canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre estas revelaciones? ¿Creen que esta situación impactará sus carreras a largo plazo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y estoy deseando saber su perspectiva sobre este tema. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un *** gran me gusta ***. Eso nos ayuda un montón a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que pueda estar interesado en estas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, *** suscríbanse al canal *** y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.